los 9:04 a.m. Continuamos en ampliación de noticia. Hoy primer día de octubre que se celebra el Día del Periodista y como sabemos la libertad de prensa va íntimamente ligada a la construcción de las democracias. No en vano los gobiernos autoritarios, ¿no? Con una democracia bastante endeble, siempre tratan de acallar a la prensa. Los ataques sistemáticos, pues siempre prenden las alertas en los países de la región, sobre todo en donde las democracias se encuentran en construcción. Pero nosotros queremos tener una mirada mucho más amplia de cómo trabaja la prensa, sobre todo en este tipo de países, ¿no? En donde los sistemas de gobierno pues se vuelven autoritarios. Estamos hablando de la dictadura de Venezuela o la situación que vive Nicaragua. Por eso estamos en línea con Carlos Fernando Chamorro Barrios. Él es un periodista asilado en Costa Rica durante el primer régimen sandinista y hasta 1994. Él fue editor en jefe del periódico Barricada y bueno, tiene muchos premios por su labor. ¿Cómo está, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días y gracias a ustedes por compartir estos momentos en el Día del Periodismo en Perú. En efecto, pues en Nicaragua la prensa está bajo persecución, no hay libertad de prensa, no hay libertad de expresión y sin embargo se sigue haciendo periodismo de calidad por la persistencia de la prensa en resistencia en Nicaragua y en el exilio. Los gobiernos populistas que devienen en autoritarios pareciera que tienen un manual, ¿no? Para poder dividir sobre todo a la prensa de la ciudadanía, cuando es la prensa el mensajero quien debe llevar esa información para que los ciudadanos conozcan y armen todos esos retazos de la realidad. Mire, yo no creo que todos los gobiernos populistas sean iguales. Creo que hay que distinguir entre su naturaleza. Hay algunos gobiernos que tienen mayores grados de tolerancia y básicamente lo que se proponen es competir con la prensa por la influencia en la agenda pública y sí, establecen restricciones y establecen acciones de intimidación. Pero hay otro gobierno que yo le llamaría simplemente con tendencias claramente dictatoriales y autoritarias que definen a la prensa como el enemigo. Y al enemigo no se le tolera, al enemigo se le aplasta como en una guerra, simplemente se le quiere hacer desaparecer. Ese es el caso hoy en Nicaragua y creo que también de Venezuela y de Cuba. En Nicaragua, por ejemplo, mi redacción, el medio Confidencial, ha sido asaltado y ocupado por la policía 2 veces, primero en 2018, en diciembre, y luego fue ilegalmente confiscado. Y yo me fui al exilio, regresé, volví a abrir una redacción y nos volvieron a asaltar el 20 de mayo. Y no hay ninguna justificación. Bueno, el gobierno inventa cualquier tipo de excusa criminal, que porque supuestamente alegan que tenemos una relación con una fundación o con una ONG que ellos le han quitado la personería jurídica, pero eso es completamente falso. El único motivo para asaltar un medio es intentar cerrarlo, es intentar acallarlo y sin embargo nunca han podido confiscar el periodismo. Nos confiscaron los equipos, nos quitaron la redacción, pero seguimos haciendo periodismo. Señor Chamorro, buenos días. Es una satisfacción conversar con usted. Permítame decirle que yo recuerdo el día en que su padre fue asesinado, cuando era director de la prensa en Nicaragua por la dictadura de derecha de Somoza. Usted colaboró con un gobierno de izquierda que derrocó a Somoza y se quedó en él, creo, durante 15 años. Como director de Barricada, como ha recordado nuestra colega Mabel Huertas. ¿Qué cosa pasó con esa revolución sandinista que fue tan aprobada en el mundo en general? En efecto, en la revolución sandinista que derrocó a la dictadura de los Somoza fue un movimiento nacional. Posteriormente, ¿aló? Sí, adelante. Sí, lo escuchamos. ¿Aló? Sí, lo escuchamos con mucho interés, señor Chamorro. ¿Aló? Parece que hemos tenido alguna dificultad de audio. Espero que no sea algo hecho por el gobierno nicaragüense. No, no creo. Pero,
Bueno, es una lástima porque es una experiencia interesantísima de alguien que creyó en esa revolución honestamente. Su padre había sido asesinado y que terminó siendo totalmente hostil, y hasta ahora, ¿no? De hace más de 30 años. Exactamente. Bueno, y a pesar de ello, a pesar de estas vicisitudes de Fernando Mabel, sigue desarrollando su labor. Es cierto, está en estos momentos en Costa Rica, asilado, pero ha tenido que sufrir justamente el ataque de una dictadura que no permite efectivamente medios, diríamos, de oposición, medios contrarios, medios críticos, y solamente quienes puedan aceptar todo lo que establezca esta dictadura, ¿no? Así es. Y todo esto para que la pareja presidencial pueda permanecer en el poder. Recordemos que el joven Daniel Ortega, que dirigió la revolución en el año 79, Bien. Está en el poder hoy, 42 años más tarde, junto a su esposa, que es la vicepresidenta. Fernando, ya estamos en comunicación nuevamente con Carlos Fernando Chamorro, actualmente asilado en Costa Rica, periodista. Carlos, usted justamente estaba respondiendo a la pregunta de Fernando. Mire, estamos hablando de un proceso que tiene un arco de tiempo de más de 4 décadas, pero no ha sido 4 décadas continuas. Es decir, la revolución sandinista en la que yo participé y que generó una gran esperanza en Nicaragua de cambio social, de cambio democrático, derrocó a la dictadura de Somoza, inició un proceso de transformaciones revolucionarias en Nicaragua que a su vez generó sus propias contradicciones, la misma radicalización de la revolución, los errores de la revolución, la agresión externa del gobierno de Estados Unidos, desembocó en una guerra fratricida, que es lo peor, la mayor herida que se produjo en Nicaragua, una guerra civil y al mismo tiempo una guerra de agresión externa. Eso provocó la militarización del país, eso provocó una debacle económica, y a finales de los años 80 se abrió un proceso político que culminó con unas elecciones en las que la Revolución Armada puso en juego el poder y perdió. Ganó la elección mi madre, Violeta Barrios de Chamorro, y el Frente Sandinista perdió la elección y entregó el poder y pasó a la oposición. Luego se produjo una crisis en el mismo Frente Sandinista, pero bueno, hubo 3 gobiernos democráticos de transición en Nicaragua. El de mi madre, el de Arnoldo Alemán, de centro derecha, y el del ingeniero Enrique Bolaño. En estos gobiernos se intentó consolidar la democracia en Nicaragua, pero fracasaron todos por historias muy largas que no puedo resumir en pocas palabras. Pero hay un fracaso de la élite política y económica. Ortega regresó al poder en 2017, ya no como la revolución sandinista, regresó como un político tradicional que se atornilló en el poder para reconstruir un modelo político autoritario, caudillista, que se parece más a la vieja dictadura de Somoza que a la misma revolución de los años 80. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Yo quisiera pedirle a usted una evaluación de la situación de la libertad de expresión y prensa en la región, en América, porque, bueno, hay una serie de problemas. No sé, seguramente usted ya habrá tomado cuenta de lo que ocurre en nuestro país a través de las comunicaciones, de las informaciones. Estamos en un momento muy complicado en el tema de las coberturas de prensa, pero en términos generales, ¿cuál es su evaluación de la libertad de expresión y de prensa en América Latina? Mire, creo que hay zonas rojas que están relacionadas directamente con la violencia, y eso ocurre en México y en otros países, en Brasil, en algunas partes también. Hay zonas donde simplemente no hay Estado de Derecho, y ese es el caso de Nicaragua, de Venezuela y de Cuba. Creo que no se pueden comparar con lo que puede ocurrir en países como El Salvador, como Costa Rica, donde yo estoy exiliado, y que en otros países de América del Sur. Y en todas partes hay restricciones originadas en la presión de los gobiernos y, por el otro lado, de los grupos corporativos mediáticos también, que no necesariamente son, digamos, un aliado de la libertad de prensa. A final de cuentas, creo yo de que la viabilidad de una prensa libre depende mucho también de la relación de los medios con la sociedad, con las audiencias. Nosotros en Nicaragua no tenemos ninguna protección, no hay ninguna protección ni de la ley, ni de organismos de derechos humanos, ni ninguno. Todo depende de la credibilidad del medio y la relación con sus audiencias. Agreguémosle a eso el problema económico, el problema tecnológico.
el problema del cambio de la industria de medios de comunicación que genera también otra crisis. Pero vamos, yo creo que la diferencia fundamental está entre si en tu país existe o no Estado de Derecho, rendición de cuentas y una protección mínima para el ejercicio del periodismo. Muy bien. Don Carlos Chamorro, periodista de investigación nicaragüense, ha sido usted muy amable por atendernos esta mañana en Ampliación de Noticias. Muchas gracias a ustedes días. y a toda la audiencia del Perú. Gracias y buenos días. Vamos con nuestros anunciantes, 9:15 de la mañana, y retornamos en Ampliación de Noticias.